Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Ibero Podcast. Hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial, cuya trayectoria académica y profesional lo convierten en una voz clave para comprender la evolución de la educación desde una mirada comparada. Se trata de Edwin Narváez Lara, licenciado en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y especialista en Infancia, Cultura y Desarrollo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la ciudad de Bogotá. Actualmente cursa una maestría en Educación y hoy nos acompaña dando su punto de vista desde su formación sobre los procesos educativos y su impacto en la sociedad. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a su episodio desde Pedagogías Críticas y Decoloniales, donde exploraremos el desarrollo histórico de la educación utilizando textos claves, rastreando sus comienzos y enfrentando problemas modernos en América Latina. ¿Cómo han cambiado los modelos educativos en el tiempo? ¿Qué podemos aprender de otras experiencias para mejorar nuestras prácticas actuales? Estas y muchas más preguntas se abordarán en nuestra conversación de hoy. Acompáñanos en este viaje electrizante a través del pasado y la búsqueda del conocimiento. Iniciamos. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que me siento privilegiado de unirme a ustedes en este foro para la conversación y la reflexión. Como lo mencionan, soy Edwin Narváez Lara, un poco ansioso por colaborar en direccionar esa progresión académica de aprendizaje desde una lente más comparativa. Podríamos decir que con el tiempo la educación ha sido como esa piedra angular, crucial en la evolución de nuestras sociedades, y discernir su progresión siento que ayuda a comprender los obstáculos contemporáneos que enfrentamos hoy en América Latina. Entonces, básicamente lo que vamos a tratar hoy es examinar cómo esas estructuras educativas han evolucionado. Trataremos de discernir sobre ideas, sobre hechos anteriores frente a la educación y utilizaremos este entendimiento para dirigirnos hacia un mañana, hacia lo que queremos, hacia un mañana más justo y superior para todos. Aprecio mucho la invitación a esta discusión para analizar y evolucionar en un aprendizaje más pertinente e inclusivo colectivamente. Muchísimas gracias. Durante los últimos años, la teoría ha criticado la manera en que los modelos educativos son analizados y estructurados, argumentando sus estructuras y hablando de sus propósitos en las sociedades. Desde la Escuela de Frankfurt, teóricos y pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse han investigado cómo las instituciones de enseñanza juegan un papel no solo en la transmisión de conocimiento, sino también en la producción de desigualdad social y económica. Más allá de ello, existe un conjunto de poderes que apoyan a unos para explotar a otros. En otras palabras, los sistemas educativos pueden considerarse mecanismos de la corriente de pobreza de un patrón de clases. Sin embargo, se le reconoce un potencial transformador a la teoría crítica. Añaden los autores, la enseñanza no solo debe ser crítica, también debe ser reflexiva, analítica y social, en beneficio de construir enérgicamente sujetos sociales. Para entender un poco estas dinámicas de desarrollo, queremos iniciar con la siguiente pregunta. ¿Cómo se origina el sistema educativo en América Latina? Bueno, para hablar de desarrollo histórico de la educación, se debe empezar por el contexto histórico, ya que el sistema educativo en América Latina está vinculado al complejo entramado de procesos coloniales. De acuerdo a Ossenbach, la educación desde siempre se ha visto influenciada por las necesidades políticas y económicas de cada época. Abordar su desarrollo entonces implica trazar la historia desde la pedagogía en sus inicios. La educación, conocida en la antigüedad como paideia, consiste en la formación de ciudadanos aptos física y mentalmente. En la Grecia clásica, el ágora era el lugar donde se prosperaba el conocimiento, basado en la moral y la virtud. Sócrates introdujo la mayéutica como modo de verdad, hacer preguntas y cuestionar constantemente, y Platón determinó que la educación debería empezar alrededor de los 5 años, por ejemplo. En la República propone que la educación debe estar basada en una percepción sensible del mundo para engrandar el ciudadano ideal. Disciplinas tales como la música y la estética, la literatura, la gimnasia intentan armonizar el cuerpo, el alma y la mente para preparar al individuo joven a ser un participante funcional de la sociedad y la política. Aristóteles, en cambio, asegura que la educación es un proceso de por vida y sin fin, que se ajusta al ser de los seres humanos.
Su enfoque docente fue más científico, ya que creía que el aprendizaje se encontraba en los sentidos. La lógica, la retórica y la práctica eran pilares fundamentales porque la retórica, el derecho y la administración convenían a la formación ciudadana, mientras que la instrucción fundamental, moral y cívica se adquiría siempre en el hogar. Continuando en este recorrido histórico, quisiéramos enfatizar en cómo era la educación en la Edad Media. A ver, la Iglesia desempeñó un papel absolutamente importante desde el siglo V hasta el siglo XV en la educación, creando un patrón muy diferente al actual. Entonces la escuela era para un cierto círculo limitado de personas, que incluía principalmente a los hijos de los nobles y a los comerciantes. Aunque la educación estaba más centrada en la religión y la moralidad, pues también abordaba otras disciplinas como la filosofía, el arte y la matemática. En la Edad Media, el pensamiento teológico y filosófico desempeñó un papel absolutamente importante en la educación, promoviendo la idea de que la fe se basa en la razón. No se cancelan ni se contradicen, sino que simplemente se complementan. Para Agustín de Hipona era fundamental que el aprendizaje no dependiera del maestro, ya que la verdad reside en el alma del aprendiz y solo puede ser revelado por Dios. Tomás de Aquino también pensaba que la razón y la fe se podían complementar, por lo que defendía que el conocimiento humano puede encontrar cosas profundas, pero siempre estarán basadas en la revelación divina. Desde entonces, la educación dejó de ser un conjunto de nociones a transmitirse a las conciencias. De un punto bien importante que son los tipos de escuelas de la época, las escuelas monásticas, por ejemplo. Estos fueron centros de educación y formación monacal. Tenemos también las escuelas catedralicias, hay centros de capacitación monástica y laical. Y el movimiento de la escuela de Chartres fue un movimiento intelectual y educativo que promocionó la educación y la reforma de la iglesia. De hecho, cabe señalar que las escuelas monásticas eran responsables no solo de la formación de profesores religiosos, sino también de la manera en que se transmitía específicamente la información a sus semejantes. De acuerdo a la escuela de Chartres, se establece un proceso de modernización y desarrollo del conocimiento, tratando de combinar un conjunto complejo de elementos de la filosofía clásica con doctrina cristiana. Estas estructuras de conocimiento actúan de hecho como una base para el desarrollo de ideas antiguas en cuanto a la posibilidad de enseñanza en los siguientes años, así como la consolidación e introducción de nuevas formas de educación. Bien, en este recorrido histórico, uno de los grandes cuestionamientos es ¿cómo se llegó a la pedagogía actual? La pedagogía moderna es el resultado de un proceso evolutivo basado en varias direcciones teóricas. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la revolución pedagógica fue el conductismo, que desarrollaron Watson y Skinner, como todos sabemos. Su enfoque de aprendizaje se basó en comportamientos que pueden ser observables y medidos. Lo contrario ocurrió en la mitad del siglo XX, cuando la educación comenzó a enfocarse en los procesos mentales, el pensamiento y la percepción simultáneamente con la observación y el comportamiento. Se convirtió en una razón suficiente para el constructivismo, que subrayó un papel activo de estudiantes en su adquisición de conocimientos. Los autores constructivistas que todos conocemos, famosos como Jean Piaget, quien descubrió una teoría de desarrollo cognitivo, o Lev Vygotsky, quien desarrolló una teoría sociocultural, y Brunner, quien propuso la idea del aprendizaje por descubrimiento. Sus modelos marcaron el comienzo de la pedagogía moderna, caracterizada por un entorno flexible, de participación de estudiantes y de atención personal. Edwin, quisiéramos traer a colación algunos representantes que en Iberoamérica influyeron en el desarrollo educativo, por favor. Bueno, hay muchísimos exponentes que fueron figuras fundamentales en el desarrollo de la educación. Si quisiéramos mencionar algunos, por ejemplo María Montessori, Pestalozzi, quienes promovieron ideas pioneras para revolucionar la educación en Iberoamérica. Montessori, por ejemplo, promovía un enfoque libre, mientras que Pestalozzi abogaba por la enseñanza integral del niño. Ambos diseñadores inspiraron innovaciones en la región en el ámbito educativo infantil. Froebel, fundador del concepto del jardín de infancia, fomentó el juego como una herramienta de aprendizaje. Fue una influencia fuerte en la educación infantil en Iberoamérica. También está Rousseau, quien defendió la educación natural, propuso que la educación debía ser práctica y basada en la experiencia. Un poco para aterrizarnos aquí en nuestro país, en el caso colombiano, la educación ha sido más que un proceso de aprendizaje, ha permitido la transformación social y el empoderamiento de las personas.
De acuerdo con Pérez e Hidárraga, las reformas del sistema educativo de Colombia estaban directamente vinculados a los cambios sociopolíticos del país. En otras palabras, estos procesos no solo estaban destinados a mejorar la calidad de la educación, sino también a proporcionar acceso y equidad en un país marcado por la desigualdad, como todos sabemos. Por lo tanto, la educación ha sido una lucha por la justicia social y una oportunidad igualitaria, liderando la lucha por las políticas entre aquellos que durante mucho tiempo no tuvieron acceso a la educación. Podríamos decir que en resumen se han realizado esfuerzos prolongados para lograr la inclusión y la justicia social a través de métodos como el alcance. Así, el desarrollo de la educación en Colombia demuestra no solo una comprensión del proceso pedagógico, sino también la necesidad del sistema estatal de responder a los desafíos sociales mediante la creación de un sistema educativo del siglo XXI. Hablar un poco sobre la teoría crítica y su impacto en la educación. Durante los últimos años, la teoría crítica ha cuestionado la forma en que los sistemas educativos son analizados y si las estructuras y los sistemas realmente contribuyen a la sociedad. Los teóricos críticos argumentan que las instituciones educativas pueden funcionar como censuradores de la ideología dominante, pueden restablecer las funciones del pensamiento crítico o pueden limitar la trayectoria de los individuos para realizar cambios significativos en su ambiente. Sin embargo, la teoría crítica ve a la educación como una oportunidad de transformación. La educación debe estimular la reflexión, el análisis y la acción social para inspirar a los ciudadanos críticos a cuestionar las estructuras opresivas. Por tanto, la educación es un instrumento de emancipación y creación de una sociedad más justa. Ahora bien, volcándonos hacia la edad contemporánea, ¿en qué medida afectó justamente, y perdón por la redundancia, la edad contemporánea a la educación? Iniciando por la Revolución Francesa en 1789, la edad contemporánea introdujo un gran educación. Dentro de Moscú, fue desarrollada y extendida por todo el mundo, predominando en Europa y América. Por otro lado, la difusión del liberalismo favoreció una excepción entre la Iglesia y el Estado, y finalmente el surgimiento del movimiento industrial llevó al auge de la capacitación técnica bajo un modelo centralizado y organizado. En líneas a lo propuesto, Giroux argumenta que la pedagogía crítica es más que capacidad de transmitir conocimientos, ya que debe transformarse en un mecanismo de cambio en la sociedad y la política para contribuir en la generación de sociedades más equitativas y más inclusivas. Sí, tengo una pregunta. ¿Cuál sería la relación entre la pedagogía crítica y la historia? A ver, desde los autores como Araya y Espinosa retoman la educación emancipadora, la cual, frente al impacto antes mencionado, fomenta en los estudiantes el cuestionamiento del sistema actual y sus propuestas en torno a la justicia social. Si quisiéramos abordar el vínculo entre la historia y la pedagogía crítica, haríamos una reflexión histórica en donde la historia y la teoría crítica nos enseñan que no se trata solo de un paso de aprendizaje lineal y progresivo, sino de polos antagónicos que se disputan la hegemonía a través de la enseñanza. Desde grandes teóricos se ha sostenido que la pedagogía crítica no solo cuestiona los contenidos de los programas de educación, sino también las metodologías de enseñanza obsoletas y disímiles que pueden promover la exclusión. ¿Podemos decir de Colombia y la educación? La educación debe promover la reflexión crítica sobre la realidad social, incluida la acción social centrada en políticas, que se proponga como fin formar sujetos reflexivamente autónomos, con capacidades de comprensión y acción crítica. A medida que los enfoques evolucionan a través de los años, los mecanismos y las dinámicas de desarrollo cambian desde lo social, desde lo político, desde lo económico y aumentan en el sistema educativo en diferentes países. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la educación ha optado por una tendencia de formación hacia la mano de obra productiva y una lucha por el desarrollo de la igualdad. Tomando esos antecedentes, se puede decir que las reformas educativas en Colombia han estado marcadas por dinámicas e intereses de la historia política y económica, la mayoría de las veces por la necesidad de formar trabajadores y no seres críticos o humanísticos. La tendencia ha perpetuado una educación de baja calidad y desigual. En Colombia, depende de dónde se vive, de qué estrato proviene, y esto determina la calidad de la educación accesible.
No obstante, las pedagogías críticas han sido útiles para construir alternativas que buscan la igualdad y la justicia social, por supuesto. La educación popular perfeccionada por el pensador Freire, la cual ha sido utilizada en contextos rurales y en conflictos armados, ha sido de gran influencia en nuestro país. La utilización de la lectoescritura y otras pedagogías alternativas han logrado para empoderar a las poblaciones discriminadas. Estas experiencias prueban que la educación puede ser una herramienta valiosísima de transformación. Hoy en día el desafío consiste en consolidar un sistema educativo no solo inclusivo, sino crítico y participativo. El sistema de educación del país debe ofrecer respuestas a las inquietudes de la globalización y sobre todo también la digitalización, sin olvidarse de su papel de agente de cambio. En términos de teoría crítica, es necesario preguntar por las políticas públicas educativas en Colombia, importantísimo, y la cuantía de equidad que verdaderamente promueven o si, por el contrario, siguen reproduciendo brechas. A la vez, la formación docente, la educación rural, la inclusión de la interculturalidad y la equidad de género también se consideran elementos principales de un sistema más justo y democrático. Queremos de esta manera dar las gracias a todos nuestros espectadores y a nuestro panelista por este maravilloso viaje por la historia de la educación. Hasta la próxima.